Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Hace minutos, en la sede de la ciudad de Encarnación del Ministerio Público, fue denunciada la agente fiscal de la Unidad Penal número 2, la abogada Luz Saldívar, por el supuesto hecho de persecución al inocente. En una causa que tiene como trasfondo un supuesto hecho también de intento de despojo de tierras ocurrido o que tiene como protagonista al distrito de Capitán Mesa. Voy a intentar ponerlos en contexto de esta situación. Hay un hombre, dueño de unas tierras en Capitán Mesa, quien un día recibe una notificación o un mensaje, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, de un banco que intentaba supuestamente cobrar o tomar posesión de las tierras. ¿Qué pasa? Este señor, el propietario del lugar, de las tierras, es propietario hace muchísimos años, nunca inició una gestión para vender la tierra, nunca le vendió a nadie y tomó casi por la ligera este mensaje, pensó que se trataba de alguien que lo quería estafar. Tiempo después, efectivamente se inició un proceso legal para que un conocido banco, que sería el Banco Interfisa en este caso, tome la propiedad de esas tierras que supuestamente le fueron entregadas por un ciudadano bastante conocido, que en estos momentos está detenido por terrorismo financiero incluso. Se trata de Carlos Olenik Memel. Ustedes recordarán muchas situaciones que él, en las cuales habría estado involucrado, y él, a través de su empresa, en realidad, sería el que le entrega al banco, a este grupo bancario, la propiedad por el valor de 25.000 millones de guaraníes para saldar préstamos, deudas que había adquirido con este banco. Esto no es lo peor de todo, porque si se trata de una asociación, una presunta asociación ilícita, o si se trata de un intento de estafa o intento de despojar a este hombre de sus tierras, lo peor de todo es que la agente fiscal que estaba a cargo de este caso eleva dicha causa a juicio oral y público, teniendo un montón de pruebas que demostrarían la inocencia de el propietario real de la tierra, porque incluso habrían utilizado un título apócrifo, un título falso. Tiene las documentaciones para demostrar que él ocupa, no solo es el propietario, sino que lo ocupa esa tierra hace muchísimos años, incluso su padre también. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la denuncia la fiscal? No solo porque no tuvo en cuenta todas las pruebas que se le puso en la mesa, sino que además aparentemente ni siquiera quiso escuchar a la parte de la defensa y formuló una elevación a juicio en tiempo récord. La foja, la causa en sí tiene una cantidad de páginas impresionantes. Ahora le vamos a preguntar al abogado que nos va a comentar, pero en tiempo récord, 12 horas aproximadamente tardó la fiscal en elevar esta causa a juicio, y durante la madrugada, porque se presentó en un horario bastante extraño y aparentemente o trabajó toda la madrugada interiorizándose en el caso o hay algo extraño detrás. La denuncia ya se formalizó y vamos a escuchar estos detalles para tener en cuenta también de lo que viene sucediendo. Vamos a hablar con el abogado Javier Oviedo, que nos va a mencionar sobre esta situación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días a la audiencia. Sí, efectivamente, así como señalas, acabamos de dar ingreso a una denuncia penal en contra de la agente fiscal Luz Saldívar. Ella es titular de la Unidad Penal número 2 por el hecho punible de persecución de inocentes. Creo que pusiste en contexto bastante bien la situación, salvo lo de la elevación a juicio oral. Todavía no se elevó a juicio oral la causa. Ella acusó y pidió elevación, pero la causa todavía no ha sido elevada. Bueno, ¿por qué se promueve esta denuncia? Porque consideramos que efectivamente existe una persecución de inocentes en contra de mi defendido. Concretamente, y para poder entender la situación, a mí me gustaría, antes que nada, explicar cuál es la función o rol del Ministerio Público dentro de la sociedad. En dicho aspecto, ¿verdad? La misma Constitución, así como la Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen que el Ministerio Público es el órgano encargado de ejercer la acción penal pública. Entiéndase,
es el encargado de investigar los hechos punibles y en su caso y de encontrar elementos, ¿verdad? Ahí solicitar el enjuiciamiento público de la persona procesada. Ahora bien, esto no quiere decir que la fiscalía deba acusar a toda costa o que deba acusar siempre. Pueden ocurrir muchos casos, como de hecho ocurre, en donde no existen elementos para que se proceda a la acusación y en donde necesariamente debe ser otro el acto conclusivo. Entonces, se debe entender eso. La fiscalía no puede actuar como un órgano acusador siempre y acusar simplemente por acusar o a toda costa o poner eso como una función única en su rol. El verdadero rol del Ministerio Público es la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley. Y dice el artículo 54 del Código Procesal Penal que lo tiene que hacer objetivamente, es decir, poniendo a disposición los elementos de cargo y de descargo que existieran en contra de la persona procesada. En el mismo sentido, el artículo 315 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público se abstendrá de acusar cuando no encontrare suficientes elementos o cuando los elementos recolectados no sean suficientes para lograr una condena. En este caso es lo que sostenemos, ¿verdad? Que se realizó una acusación totalmente infundada, habiendo, como acabas de explicar, un cúmulo de pruebas que acreditan la inocencia de mi defendido y de hecho que desde la base del tipo penal, así como está denunciado, no configura invasión de inmueble ajeno. Eso es simplemente para poner en contexto. Entonces, el hecho punible que cometió la fiscal a criterio nuestro es el tipificado en el artículo 310 del Código Penal que se llama persecución de inocentes. El artículo dice más o menos así, ¿verdad? Que el funcionario que está obligado a intervenir en una causa penal persiguiere o colaborare a la persecución de inocentes a una persona contra quien no proceda una causa penal será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. Ese, es decir, ustedes, bueno, incluso creen que ella se habría tomado atribuciones del ámbito civil, incluso teniendo en cuenta la titulación y demás. Claro, así, efectivamente, como dijiste, nuestro defendido es propietario de ese inmueble junto con su familia desde el año 83. Cuando su padre había adquirido ese inmueble, están los antecedentes, está inscrito en el registro, eso se tomó razón correctamente. El padre fallece en el 2016. Se hace un proceso sucesorio, o sea, son todos instrumentos públicos que acreditan su titularidad sin ninguna duda. Eso cuando tomamos conocimiento de la causa, se presentó en la investigación, digamos, a los efectos de acreditar la inocencia. A él se le acusa de que él invadió su propio inmueble. Un inmueble que, te repito, él y su familia poseen y son propietarios hace 43 años. De eso se le está acusando. ¿Han solicitado la recusación de la fiscal ustedes? No solicitamos la recusación porque, como se había mencionado el colega que conforma el equipo en la nota anterior, queremos que sostenga ella en la audiencia preliminar su acusación. Es imposible sostener, no resista ningún análisis, porque el hecho acusado es invasión de inmueble ajeno. ¿Qué castiga este hecho? Este hecho castiga a la persona que ingresa en una propiedad sin ser titular y sin el consentimiento del titular, ya sea en forma clandestina o con violencia. Ellos alegan que ese hecho se produjo el 8 de marzo del 2024 y sin embargo, ellos al adquirir la propiedad en febrero del 2022 ya tenían conocimiento de la existencia de mi defendido y de que efectivamente él estaba ocupando y explotando esa propiedad. Eso consta en el título de propiedad de la firma denunciante. En el mismo título se transcribe un acta de directorio en el que ellos manifiestan así textualmente: persona ocupada por mi defendido, ver negociación, en su caso juicio de desalojo. Esa es la primera irregularidad que surge del título y que esta fiscal pasó por alto, no tuvo en cuenta eso. O sea, la prueba que pretende utilizar la parte denunciante es la que prácticamente desbarata toda su denuncia y de hecho es una denuncia falsa. También será promovida una formal denuncia por ese hecho punible oportunamente. Así como estamos analizando lo del lavado de dinero por todo eso que ya manifestaste también y las personas involucradas, que también será promovida. Pero volviendo a esta cuestión. En el título de propiedad presentado por esta entidad bancaria, en el sello de inscripción del registro se hizo constar que la propiedad está afectada gráficamente con la propiedad de mi mandante. O sea, y ellos, teniendo eso a la vista, igual se presentan y denuncian. Entonces,
Como evidentemente se trataba de una cuestión civil que se denomina superposición de títulos, el fiscal originario de la causa, que era el fiscal Carlos Walter Lugo, a quien nombro con nombre y apellido porque obró correctamente él en su rol, solicitó la desestimación de la denuncia, porque se trataba de una causa civil. Y esa solicitud de desestimación le fue rechazada. Ahí la parte denunciante le recusa a él, porque vio que su denuncia no estaba prosperando, y hace que la causa recale acá en Encarnación. Acá en Encarnación la causa fue asignada a un equipo de fiscales conformado por los agentes Zulma Brites, Francisco Martínez y Ricardo Fornerón. Y ellos estaban haciendo un trabajo impecable, trabajamos muchísimo, trajimos testigos, toda la comunidad de Capitán Mesa que sabe, a quien le consta que este señor está ahí hace 40 años, más de 40 años, él y su familia. Declararon en juicio, se diligenciaron otras pruebas y todo eso se conformó 7 tomos de expediente. Tengo ahí para mostrar 7 tomos de expediente, 1400 fojas, y un día antes del vencimiento para la presentación del acto conclusivo, tal vez esta gente de la parte querellante se percató de que conforme venía la investigación no iba a ser conforme a sus intereses, le recusan a la agente fiscal el 12 de mayo. El 12 de mayo, cerca del mediodía, recusan. Se asigna provisoriamente acá en la Fiscalía Adjunta un fiscal provisorio, que es la fiscal hoy denunciada, Luz Saldívar. Ella recibe en su unidad fiscal los 7 tomos de expedientes a las 18 horas del 12 de mayo. Y al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, ella presenta su acusación. Una acusación de 18 páginas aproximadamente. Nosotros nos preguntamos en qué momento ella leyó los 7 tomos, las 1400 fojas, para fundar una acusación y pedir, sobre todo, la elevación de la causa a juicio oral, cuando que no existen méritos para ello. Y acá nuevamente había hablado del criterio de objetividad y las pruebas de cargo y de descargo. Ella con su acusación presenta simplemente 2 o 3 pruebas que son las que presenta la parte denunciante y omite la presentación de las pruebas producidas por nuestra parte. Entonces ella viola ese criterio objetivo. Evidentemente entendemos que algún interés de por medio hay o malinterpreta su función, porque su función, repito, como dije al comienzo, no es acusar a toda costa y conseguir una condena. La función de un fiscal es la búsqueda de la verdad. Entonces, si hay elementos que favorecen a la persona procesada, se presenta en la causa. O sea, no tiene por qué ocultar eso. Es más, ella presenta su acusación. La ley habla de que eso se pone a disposición de las partes por un plazo de 5 días. Y cuando quisimos tener acceso a la carpeta fiscal, ella pide el retiro y retira la carpeta fiscal nuevamente. Hasta la fecha no pudimos tener acceso a la carpeta fiscal que presentó en el juzgado. ¿Cómo es el proceso, doctor, cuando se le denuncia a un fiscal? ¿Cómo se inicia la investigación? ¿Cómo es ese proceso? Sí, en este momento me acaban de informar que se procede primero a la asignación de un fiscal. Eso se hace en forma electrónica. Un colega de ella. Un colega de ella, que es el abogado Ever Williams de la Unidad Penal número 1. A él le fue asignada ya la causa en este momento. Y acaban de remitirle ya toda la denuncia con las documentaciones presentadas. Confiamos mucho en el fiscal asignado y esperemos, ¿verdad?, que él se tome el tiempo de leer todo lo que se presentó y haga su trabajo. Nadie le pide que haga nada fuera de lugar. Simplemente que considere los elementos presentados y podrá percatarse, repito, de que esta persona, a sabiendas de la inocencia de nuestro representado, lo acusó injustamente. ¿Y por qué digo a sabiendas? Tomó conocimiento del caso al recibir la carpeta. Ella no puede alegar ahora desconocimiento. En el momento en que recibe, presumimos que tuvo que haber leído para acusar. No podía haber acusado sin leer. Claro. Y si leyó la carpeta, es imposible que no se haya percatado de su inocencia. Muchas gracias. A las órdenes. Las palabras del abogado que bien nos estaba comentando, esta situación, gravísimo el hecho. Todo lo que involucra es bastante enredado el tema, pero un conflicto que inicia con una denuncia contra el propietario de su terreno, acusado
hoy acusado y con solicitud de elevación a juicio de haber invadido su propio terreno. Insólito lo que está sucediendo y en base a eso se llegó a esta denuncia contra el agente fiscal, que ahora el encargado de investigar será aparentemente el doctor Ever Williams, quien deberá tomar determinaciones al respecto.